Ellos tienen resistencia porque no quieren dejar el puesto que tienen. Pero ya hay un cambio constitucional. Cae más rápido un hablador que un cojo. Y si no, vamos a preguntarle a la jueza que quiso meter a la cárcel a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que el día de hoy, en la mañanera, la presidenta le ha dado una estocada final no solamente a Norma Piña y a su poder judicial, sino también a esta jueza que se prestó al juego sucio. Y ha quedado claro que quien ha desobedecido y quien ha faltado a la ley no ha sido la presidenta, sino dicha juez. Y vayamos a ver cómo la expusieron el día de hoy en la mañanera, pues quedó claro que quien dice velar por la justicia solamente está velando por sus intereses propios y por el buen hueso que ha recibido durante años de parte de los impuestos de los mexicanos. Así que vayamos a ver cómo Claudia Sheinbaum y su equipo le puso un alto, un estate quieto, un cerradón de hocico, como lo quieras ver, a esta jueza corrupta. ¿Quién es esta juez? ¿De qué estamos hablando? Dice que en abril del 2021 el Pleno del Consejo de la Judicatura ordenó su suspensión tras las denuncias en su contra de 12 servidores públicos. Sin embargo, en marzo de 2023 la suspensión fue revocada y volvió a su puesto. La señora Juárez Salas fue también sancionada por el resultado de 3 pesquisas que atribuyó a la juzgadora federal conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano jurisdiccional. También en 2022 fue sometida a un procedimiento disciplinario, dice aquí, por conductas como hostigamiento laboral, derivado de malos tratos inadecuados hacia los servidores públicos denunciantes. O sea, hay una denuncia de 12 servidores públicos en esa época. También en 2015, 2016, dice, su récord de mala conducta inició al menos en octubre de 2016, cuando estuvo sujeta al procedimiento disciplinario por la ratificación irregular de licencias médicas y por lo cual se le impuso una sanción administrativa. También que en los registros oficiales son conocidas las amonestaciones verbales contra la defensora por faltas que van desde irregularidades en la expedición de nombramientos y descuido en el desempeño de sus funciones hasta realizar actividades comerciales ajenas a la función jurisdiccional, un acto prohibido en los códigos éticos de cualquier. Pese a todos sus registros, esta jueza adscrita al juzgado 19º al distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, sigue denunciando a la presidenta y porque ella cumple con la ley. Son resistencias de jueces, juezas, magistrados, magistradas o ministros, ministras frente a la reforma. Nosotros se ganó por una amplísima mayoría, casi 60% de la votación. Eso permitió que hubiera una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y que la mayoría de los congresos locales hayan aprobado el cambio constitucional. Ellos tienen resistencia porque no quieren dejar el puesto que tienen, pero ya hay un cambio constitucional. Lo que desde nuestra perspectiva no está bien es que desde la propia Corte o los propios jueces violen las leyes que son tan claras. O sea, se está queriendo poner que la presidenta está en desacato, cuando los primeros que están violando las leyes y vulnerando el Estado de Derecho son los propios jueces, juezas. No solo por todo el planteamiento que hizo aquí la secretaria de Gobernación, que se había presentado previamente, sino en particular violentando la ley de amparo. Un juez, una jueza que responde frente a una suspensión que le permite la ley de amparo, no tiene cualquier atribución, ellos tienen que cumplir con la ley. Entonces, ¿cómo admite un amparo cuando la ley de amparo, en su artículo 61, dice claramente en su artículo primero, que el amparo no es procedente para cambios constitucionales? Entonces, ¿a qué estamos llamando? A que cumplan la ley. Los jueces y juezas son los primeros
que deberían dar el ejemplo del cumplimiento de la ley y no la cumplen. Por eso es la reforma al Poder Judicial, porque hay mucha corrupción en el Poder Judicial, porque corrupción es tanto quien recibe dinero para hacer una sentencia como quien viola la ley. Entonces la jueza está violentando su propio carácter. Entonces, por eso hay una reforma constitucional. No es menor reformar la Constitución. Se reformó la Constitución para hacer una reforma energética que desnacionalizó Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Lo hicieron ¿cómo? A través del 135 constitucional. Se reformó la Constitución para privatizar los ferrocarriles, para privatizar el ejido. Se reformó varias veces la Constitución. Nada más que fue en contra del pueblo de México y de la nación, pero se reformó. Ahora se reformó la Constitución con el mismo procedimiento, nada más que sí es una transformación profunda. ¿Por qué? Porque cambia por completo el Poder Judicial. ¿En qué cambia? Pues que ahora va a decidir el pueblo quiénes van a ser los jueces, las juezas, los ministros, las ministras, los magistrados, las magistradas. ¿Cómo va a ser eso? Pues con un procedimiento. Para empezar, tienen que tener 9 de promedio. En fin, déjame tu opinión en los comentarios. Dime si estás a favor de Claudia Sheinbaum y que continúe la transformación del país, o bien estás del lado de la jueza que dice que el poder del pueblo no tiene, que lo que el pueblo decidió no tiene nada, que está en contra de lo que el pueblo ha decidido en las elecciones pasadas. Ya sabes que como siempre voy a estar leyéndolos a todos.